Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva conferencia de los sábados en el Instituto Juan de Mariana. Hoy corre a cargo del profesor de Economía Política Luis Pazos. Sin embargo, antes de comenzar, simplemente, pues como suele ser habitual, dejadme daros algunas noticias sobre la marcha del Instituto y sobre los próximos eventos, acontecimientos. El primero es: ya tenéis colgadas en la página web colgados en la página web todos los vídeos del Free Market Roadshow. Recordad que el Free Market Roadshow fue el 9 de marzo en la Fundación Rafael del Pino. Hubo 3 paneles, uno sobre igualdad, desigualdad, distribución de la riqueza, otro sobre cómo las nuevas tecnologías afectan o afectarán al futuro de la libertad, y el tercero sobre instituciones y corrupción. Pues bien, esos 3 paneles ya los tenéis subidos en la página web con las correspondientes entrevistas que hicimos a cada uno de los panelistas. A lo largo del mes de abril vamos a tener 2 actos importantes. Uno es el homenaje a Juan de Mariana en Toledo, organizado por el profesor Huerta de Soto, que es el sábado 18 de este mes. 16. Y luego tenemos la jornada de formación financiera, que será el jueves, es jueves, ¿no? 28 de abril, en la Fundación Rafael del Pino. Recordad que el año pasado ya tuvimos una jornada de formación financiera, donde básicamente intentamos transmitir ciertas nociones básicas de planificación financiera para hacer frente, pues, a las mordidas que nos van a clavar o que ya nos están clavando impositivas o en materia de pensiones a lo largo de los próximos años. En estas segundas jornadas vamos a profundizar en algunas de las ideas que transmitimos en las anteriores y vamos a contar, pues, con la presencia de economistas, miembros del instituto, gestores de fondos. También participará, por ejemplo, Daniel Lacalle, etc. Y ya para principios de junio, como sabéis, probablemente el periodo más importante o más, al menos con más actividad cada año del instituto, es la llamada Semana de la Libertad. En la Semana de la Libertad se organizan 3 eventos: el Congreso de Economía Austríaca, Liberación y la Cena de la Libertad. Ya anunciamos en su momento que el premiado este año por una trayectoria en defensa de la libertad es Jesús Huerta de Soto, que será, por tanto, quien recibirá el galardón durante la Cena de la Libertad. La Cena de la Libertad es el viernes 3 de junio. Ya acabamos de abrir el plazo de inscripción para miembros. Los no miembros, si quedan plazas, tendrán posibilidad de inscribirse a partir del 22 de abril. Los miembros que quieran asistir, os recomiendo que os deis prisa, porque especialmente este año parece que se van a agotar muy rápidamente las plazas disponibles para la Cena de la Libertad. Son muchas, son alrededor de 200 o casi 200, pero aún así todos los años se termina llenando, y este año, debido a la figura del premiado, muy querida por todos, pues imagino que se acelerarán las inscripciones. Eso con respecto a la cena. Y luego, con respecto al congreso, en los próximos días, si estáis interesados, vamos a abrir el plazo para la presentación de ponencias. Quien quiera, por tanto, presentar un paper y someterlo a crítica, a comentario ante, pues, el auditorio en el Congreso de Economía Austríaca, que además se celebrará también en la Fundación Rafael del Pino, unas instalaciones muy buenas que van a posibilitar su retransmisión, esperemos, si no hay problemas técnicos, su retransmisión en directo por streaming. En todo caso quedará perfectamente grabado. Yo creo que es una oportunidad muy buena para exponer, y quien quiera, pues a lo mejor porque lo requiere académicamente, ya sabéis que hace falta participar en congresos para poder leer, por ejemplo, las tesis doctorales, o porque simplemente ha tenido alguna idea que ha plasmado por escrito en algún paper y quiere someterla al debate público, pues 9 ponentes podrán presentar, ya digo, sus trabajos en este Congreso de Economía Austríaca. Aparte, del Congreso, ya lo veréis cuando esté listo el programa, contará con 3 conferencias magistrales. Una, obviamente, será la del profesor Huerta de Soto, y además con 3 paneles de debate y discusión que los comenzamos el año pasado y fueron, yo creo, el año pasado un acto bastante interesante y que cautivó a muchos de los asistentes. Y bueno, dicho esto, pues ya podemos comenzar con la presentación de Luis Pazos. Como decía,
profesor de Economía Política en México, y nos viene a hablar de su último libro, o de los temas alrededor de su último libro, que son además temas muy candentes, temas también bastante tratados en el instituto por ser parte de los temas donde hay que dar la batalla de las ideas, que es justamente sobre desigualdad y distribución de la riqueza. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. Muchas gracias, Juan Ramón. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Les agradezco mucho el asistir, y más en condiciones tan críticas el día de hoy con un partido de fútbol. Así que tengo pura gente que antepone esta conferencia a un Madrid-Barcelona, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí. Bien, quizá deba decirles que este tema es uno de los muchos que han creado mitos. Los mitos no son negativos. Por ejemplo, creer en los santos reyes es bonito. Y mientras más grande uno diga que cree, pues más regalos recibe. Igual Santa Claus. Entonces, a los niños les conviene creer en los santos reyes. ¿Por qué? Porque hay un interés y además es bonito. Las religiones tienen dogmas. La religión católica fue de las primeras, a través de Santo Tomás de Aquino, de hacer una diferencia entre dogmas y razonamiento. Si ustedes acostumbran, o alguno de ustedes reza el Padre Nuestro, lo dice, son dogmas. Nadie me va a decir, oye, la virginidad de la Virgen, yo lo creo. ¿Y qué te importa si yo lo creo? ¿Qué te importa si yo rezo? ¿Le hago mal a nadie? No, pues reza. Ahora, si vas a matar a todos los que no crean como tú, pues entonces ya es otra cosa. Pero ¿qué pasa cuando hay una serie, ya no tan solo de mitos, sino de sofismas en el sentido lógico, de axiomas que se dan por hechos? Y precisamente en este libro, más que ser un libro de derecha, de izquierda, liberal, neoliberal, medio izquierda, porque ahora las clasificaciones están de moda. Si yo digo que el siglo XX fue un siglo que ideológicamente se perdió entre izquierda y derecha, y se dejó de analizar las cosas por sus causas. Entonces, lo que trato de hacer en este libro es llegar a conclusiones con base en una realidad del tamaño del mundo, con sus excepciones, y analizar cada una de estas preguntas o pseudo-verdades en relación a la igualdad. Porque es muy bonito hablar de igualdad, y yo creo que en ciertos aspectos la igualdad es algo importante. Por ejemplo, la igualdad ante la ley. Ustedes saben que durante mucho tiempo, por ejemplo, los extranjeros no tenían derechos. Usted podía matar a una persona que no fuera ciudadano y no le pasaba nada en algunas sociedades. Ahora cualquiera tiene derechos. Claro, se ha abusado de los llamados derechos humanos, que es una nueva versión de los derechos naturales, y que en determinado momento se ha utilizado y se ha politizado, y se han creado falsos derechos. Pero lo preocupante es que muchos gobiernos han tomado la igualdad como bandera. Hoy platicaba, en una grabación que tuvimos, que muchas teorías económicas tienen éxito porque benefician a la gente. En este libro que ustedes están viendo, hablo sobre el marxismo. Y recuerdo algo que pasó con el marxismo que pocos lo saben. ¿Ustedes saben quién fue el primero en falsificar el marxismo? Lenin. Fue el primero. Porque Marx era ¿qué? Marx era un anarquista. Lo dice. Marx era anarquista. Uno de sus, creo que era Hegel, ¿no? El compañero de Marx, ¿cómo se llamaba? Hegel, ¿verdad? Engels, perdón, me hago con Engels. Engels, en uno de sus libros, habla de que, dice, no nos confundan, somos anarquistas. O sea, no queremos nada con el Estado. Cuando llegan al poder los bolcheviques, se dan cuenta que leyendo a Marx,
¿Qué era lo que seguía? Darle todo a los trabajadores. Dicen, oye, no es posible. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay por ahí un concepto que podemos manipular, la dictadura del proletariado. Y si, mientras acabemos con los capitalistas, vamos a quedarnos en el poder. De ahí viene Stalin y le agrega los planes quinquenales, todo eso, y llegan a lo que llamaría Vargas Llosa la dictadura perfecta. ¿En nombre de quién? De los pobres y de la igualdad. Y muchos gobernantes con espíritu dictatorial se dan cuenta que el marxismo es la excusa perfecta para concentrar el poder económico y político y para llegar al absolutismo. Entonces, ¿cuál es el éxito del marxismo? Que justifica el absolutismo. Otra teoría, que no vamos a hablar de ella, pero decirla, que también está de moda con los gobernantes. Que un gobernante por ahí, creo que fue Nixon, que dijo, todos somos keynesianos. ¿Por qué es el éxito de Keynes? Porque le da el argumento al gobierno de gastar más, de romper los principios elementales de la contabilidad, la partida doble. No sé si aquí hay un contador, que no le dé vergüenza decir que es contador, porque los contadores son cuadrados, ¿no? Y por eso llegan a ser directores de las empresas, porque todos hablan de vamos a invertir, vamos a hacer esto, y el contador dice, oiga, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? Ah, que de alguna parte tiene que venir, sí, papacito, alguien tiene que poner el dinero. Entonces el contador es un aguafiestas, es el que le encargado de decir, ya no hay dinero. Y eso se lo sacudieron los gobernantes diciendo, vamos a crear empleos con el mayor gasto público. El déficit presupuestal es importante para sacar a la gente ¿de qué? De la recesión. Claro, también es importante tomarse unas copitas para salir ¿de qué? De la resaca, como le dicen aquí, la cruda, o la resaca, ¿no? ¿Y por qué hay resaca? Porque tomé. Porque hay recesiones porque gastaron demasiado. Pero esa es la cuestión de qué? Del éxito de esta teoría. Pero como en el siglo XX el marxismo, con la caída del muro de Berlín, ya dejó de tener vigencia, el que el Estado expropiara todo, inventan otras ideas. No, vamos a dejar, dice Piketty, no sé si alguno de ustedes lo ha leído, que es en Francia el que estuvo de moda con la cuestión de la desigualdad, ya, vamos a dejar que el mercado funcione, pero vamos a buscar la igualdad a través de una política fiscal eficaz. Le vamos a quitar dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Suena muy bien, ni Robin Hood se le hubiera ocurrido eso. Quitarle a los ricos para dárselo a los pobres. Muy bonito. Muchas veces, hasta alguien que yo admiro, que es el Papa Francisco, se hace bolas con eso, pero no lo vayan a decir, por favor. Pero se hace bolas, ¿no? Y piensa que los salarios es cuestión de que los empresarios sean buenas gentes y den más. No, hay otros principios económicos que se pasan por alto. Pero ¿qué pasa? Que ahora los gobiernos han justificado el aumento de impuestos con la búsqueda de la igualdad. Y tenemos los gobiernos en España, en México, en muchas partes. Me sorprendió y hasta le tomé una foto y al último tiene un ministerio que se llama Ministerio de Asuntos Sociales y ¿de qué? Y de la Igualdad. No sé quién se lo haya metido. Es nuevo, ¿verdad? ¿O no? ¿O ya tiene su tiempecito? ¿Perdón? Zapatero. Pero es bonito. ¿Suena bonito o no? La neta, como decimos, suena bonito. La igualdad. Entonces, vamos a ver. Primero, el primer sofisma es que hay un mito. Más desigualdad, más pobreza. No hay ningún estudio empírico, o sea, de la realidad que nos conforme, que nos, ¿cómo se llama? Nos confirme que más desigualdad es pobreza. ¿La realidad cuál es? No hay una relación de causa-efecto entre una mayor brecha de pobres y ricos y una mayor pobreza. De hecho, hay muchos ejemplos que dicen todo lo contrario. Y vamos a casos concretos. En el caso de América Latina, que son todos países que llaman emergentes o subdesarrollados, ¿qué ha pasado? Tenemos un caso interesante. Cuba y Chile. Cuba era el de los países más desarrollados del mundo. Era de los países con los mayores ingresos, de la mayor educación
en la década de los 50, el salario industrial, lo leí de un economista español hace poco, era el octavo del mundo, el salario industrial de los más altos del mundo. Actualmente, en Cuba, es de los países con menores ingresos por habitantes. Pero, ojo, aumentó la igualdad. Según el índice de Gini, en Cuba es el país más igual de América Latina. Mientras que Chile es el país más desigual. Aumentó la desigualdad de 1974 al 2015. ¿Pero qué fue? Fue el país que en esa etapa, en América Latina, o en Iberoamérica, como se debe decir, aumentó más que el nivel de vida. Entonces, con base en América Latina, la relación es al contrario. Mayor igualdad, menor nivel de vida, mayor desigualdad, mayor nivel de vida. No podemos sacar de esto un axioma, pero por lo menos nos está probando que la premisa de que mayor desigualdad, más pobres, es falsa. Y tenemos otros casos para probarla. Por ejemplo, el sofrisma, más empresarios ricos, más pobres. Multimillonarios con más de 1.000 millones de dólares. En China, en el año 2002 había 1. En la India había 5. En México había 13. Con base en estos datos empíricos, que el país en donde más aumentaron los ricos productivos fue donde se redujo ¿qué? Más la pobreza. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué realidad tenemos? Donde hay más empresarios ricos productivos, que se reduce la pobreza. ¿Es una afirmación ideológica, liberal? No. Es una realidad que se ignora por conveniencia. ¿Por qué? Porque no le conviene al gobierno decir que haya más ricos. Mejor que el rico sea yo y que los ricos me den su dinero. Pero no puede decir para mí, para robármelo, para llevármelo. Tiene que decir que para dárselo a los pobres. Y yo creo que todos nosotros los que estamos aquí, por lo menos yo, me preocupa la pobreza. Voy a decir algo cínico. Me molesta la pobreza. Me pone de mal humor ver gente pobre. ¿Por qué? Porque no me gusta ver a los pobres. Me gustaría que tuvieran dinero. Me gustaría que estuvieran mejor. Y es por eso que escribí este libro. Y es por eso que tengo 40 años de estar dando clases. Además de otras cositas que he hecho, ¿no? Entre ellos, no me voy a avergüenza decirlo, ser funcionario público. Les voy a decir algo, fui diputado. En una ocasión, cayó con mi esposa en un aeropuerto, y estábamos en la revisión, y me grita uno, adiós diputado, y sale mi esposa corriendo. Le digo, ¿dónde vas? Dice, no quiero que vean que vengo contigo. ¿Por qué? Bueno, porque están desprestigiados. ¿En qué país han oído ustedes hablar que hablan bien de los diputados? Ninguno. Yo fui diputado y fui presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Les digo esto no para presumirles, sino para decirles que estuve en el ajo, vi cómo se reparte el presupuesto. Vi cómo a las 3 de la mañana yo tenía que ser el negociador. ¿Cuánto acá? Tanto acá. Iba yo con el jefe de la bancada. Oye, dicen que si damos tanto a esto, pues sí aprueban, si no, no lo aprueban, pero no vamos a dárselo. Dice, oye Luis, ¿qué te crees? Tú eres uno de los 500 diputados. Si no le damos eso, no hay ¿qué? Presupuesto. A mí me tocó estar que se venció el plazo para aprobar el presupuesto porque no queríamos darle a los que sabíamos que se los iban a robar. Pero ya decían, oye, no hay presupuesto y la ley no prevé nada, hay una laguna legal, ¿qué hacemos? Coño, apruébenlo, me decían. Ya, yo a regañadientes tuve que aprobarlo porque mi voto, aunque yo era el presidente, valía como 1. ¿Y qué sabía yo? Que se lo iban a robar, que lo iban a desperdiciar. Los aumentos de impuestos logré que se bajaran un poquito, pero el ratito otra vez para arriba los impuestos. ¿Por qué? Porque hay intereses, hay inercias muy fuertes. Hay intereses muy fuertes en los cuales está también el empresario privado. ¿Por qué creemos que la corrupción es de funcionarios públicos? Yo estuve también, Dios me castigó porque siempre hablaba yo de las empresas estatales y el presidente, que fue mi alumno, me dijo, ahora te quiero aquí a ver si como roncas duermes. Y me dio un banco de desarrollo. Y yo había dicho que no ganaran más. Y si ya ves, ahora dices que ahora vas a ganar menos. Pero lo interesante fue que ahí aprendí
cómo hay estímulos perversos para que se gaste más, para que uno haga las cosas como no se deben hacer. Pero bien, yo hablo de empresarios productivos porque atrás de toda esta corrupción que hay en el gobierno, les voy a decir algo muy fuerte, hay empresarios privados también. ¿Y esos son los qué? Empresarios cortesanos. Y ese sistema se llama mercantilismo o no mercantilismo, no es capitalismo. Y en muchos de nuestros países se ha hecho dinero esos empresarios cortesanos. Y esos quieren la intervención estatal, eso quieren empresas estatales, quieren un sistema en donde junto con el gobierno se repartan la tajada. Y que sea el gobierno, no el mercado, el que reparta la tajada. Entonces nosotros hablamos de empresarios, de ricos productivos. Sofisma, mayor desigualdad es la causa de una mayor pobreza. Esta foto me gusta mucho porque es una foto que yo tomé en la India de una familia de Bangladesh. Todo lo que tienen es lo que ven ustedes. Pero hay una cosa bonita que quizá no tenga que ver con la conferencia. ¿Están llorando? Están riendo. Fíjense qué gente. Miren la sonrisa de esta niña. Pero bien, ¿esto por qué lo decimos? Porque esta pobreza no es causada por el capitalismo. En el libro cito a un gran historiador, Henry Pirén, que hace un análisis de la India. Y de lo que me acuerdo que dice, que ahí está, dice, la India nunca ha conocido el capitalismo. Nunca se utilizó el ahorro, el impuesto en reinvertirse. Se invirtió en lujos, muchos de ellos preciosos, como el Taj Mahal. Pero no hubo capitalismo en la India. Pero bien, entonces la mayor desigualdad es la causa de una mayor pobreza. Ya vimos que no es cierto. Aquí tenemos otros datos para confirmar esto. En 2014, ¿cuáles eran de los países con mayor igualdad en el mundo con base en el coeficiente de Gini? Bueno, pues Afganistán era de los más iguales. Por ahí alguien dice que los países nórdicos, algunos es posible, entraríamos a una discusión, pero aquí hay una realidad. Afganistán, Cuba e Irak, de los que tienen mayor igualdad en el mundo. ¿Cuáles son de los que tienen mayor desigualdad? Estados Unidos, Singapur y de América Latina, Chile. Entonces vemos que aquí volvemos a confirmar de que no hay esta relación entre desigualdad y pobreza. La realidad no se necesita ser Einstein para ver que no hay una relación directa entre mayor desigualdad y más pobreza. Entonces esto nos va a llevar también a buscar cuáles son las causas de la pobreza, no en la desigualdad. Miren, en América Latina o Iberoamérica perdimos mucho tiempo con el siguiente mito. Estamos pobres por los Estados Unidos. Los Estados Unidos nos explotan. Hubo una teoría semicientífica que se llamaba la teoría de la descapitalización. La inversión extranjera viene a México y se lleva el dinero y nos empobrece. ¿Cuál era la conclusión? ¿Qué podemos hacer para salir de pobres? Pues vamos a bombardear Estados Unidos y como no podemos, pues tenemos que esperar. Estamos pobres por Estados Unidos. Es como la gente. ¿Por qué te va mal? Por todos. Todos me traen ganas. Oye, ¿por qué en la escuela? No, pues me traen ganas todos los maestros. Entonces, esto es algo que le hizo mucho daño a América Latina. ¿Por qué está pobre América Latina? Pues porque no tenía las instituciones para sostener un crecimiento, no por los Estados Unidos. Tenemos entonces con que hay una realidad que es China, India, Singapur, Corea del Sur y Chile, entre otros, muestran una relación entre más desigualdad y menos pobreza. Fíjense, diferente a lo que se ha dicho. No tan solo es falso la relación que se ha hecho entre desigualdad y pobreza, sino que en casi todos los países nos muestra lo contrario. Hay también otra situación que echa por abajo todas las teorías marxistas e izquierda. ¿Qué nos dicen? La explotación del capitalista a los pobres. La pobreza es porque los explota un capitalista. Ahorita les voy a decir algo que no tiene vuelta de ojo. ¿Cómo esto se convierte en una mentira? O sea, el Instituto de Libertad y Democracia del Perú, de Hernando de Soto, no sé si han oído hablar de Hernando de Soto, cuyos libros les recomiendo que lean después de que lean los míos. Es importante eso. Entonces, Hernando de Soto, junto con Enrique Gersi, hacían estudios de campo.
Estudios muy interesantes. Voy a decir uno y después me voy al que más interesa. ¿Por qué hay más empresarios en Estados Unidos? Ah, no, porque el gringo tiene una capacidad empresarial tremenda. ¿Y por qué hay menos empresarios en México o en Perú? Ah, porque los mexicanos son flojitos. ¿Sí o no? Son flojitos. Los peruanos son flojitos. Y ahí viene la cuestión de razas. ¿Por qué el alemán va primero? Porque es muy inteligente. Falso. Es por el sistema jurídico y económico que lo rodea. Ahorita lo van a ver. Hicieron un experimento, Fernando de Soto, y dijeron, vamos a ver cuánto tardamos, no sé si lo conocen, en abrir una empresa. Hay que unos que conocen. Era, no me acuerdo, una pequeña empresa de costura. Le dijeron en Perú, van ustedes a ir y van a cumplir con todos los reglamentos que haya. Vamos a cumplir con todos los reglamentos. ¿Cuánto tardaron en cumplir con todas las reglas a los 3 niveles de gobierno para que la empresa fuera legal? Y tuvieron que dar 2 veces lo que llamaban allá coimas, o sea, mordidas, no sé cómo le llaman aquí, para que siguiera adelante. 9 meses, el mismo tiempo que tarda la gestación de un niño. 9 meses, con un costo, lo que llaman algunos economistas los costos de transacción enormes. El pequeño empresario no iba a andar 9 meses de dependencia a independencia, simplemente iba a ¿qué? A convertirse en un informal. En Estados Unidos, en una ciudad de Florida, en Tampa, Florida, hacen el mismo experimento. Me decía una vez un ejecutivo gringo, le dije, oye, de origen mexicano, ¿cuál es la diferencia entre México y Estados Unidos para trabajar? Dice, mira, en Estados Unidos sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. En México, nada puedes hacer y todo lo puedes hacer. Entonces, esa incertidumbre jurídica es lo que impide el progreso. Yo no sé si esté cumpliendo con las leyes. Y cualquier pelado viene y me dice, no está usted cumpliendo con la ley porque el artículo 40, fracción tercera, le doy. Me acuerdo que una empresa me dijo, mira, durante muchos años venía un tipo y le dábamos dinero porque decía que no estábamos cumpliendo el reglamento. Hasta que me choqué y le dije a un abogado, oiga, búsqueme ese reglamento a ver para cumplirlo. Me dice, no existe, lo han estado engañando. Pero bien, entonces, ¿qué fue lo que descubrió Hernando de Soto? Tan simple como que, perdón, es esta, a ver dónde está, a ver, así. Primero, el mito, bueno, ¿qué es lo que descubrió Hernando de Soto? Que esto es un mito. Legislación laboral que garantiza altos salarios, mínimos, prestaciones y prestaciones pagados por el capitalista reduce desigualdad y pobreza. Esto es un mito también. ¿Por qué? Por lo que decíamos. Mayoría de los pobres en Iberoamérica no tienen una relación laboral con un capitalista. Son autoempleados o microempresarios ilegales. Entonces, ¿a quién va a beneficiar toda esta ley? En México, el 90% de las empresas son micro, la que llaman, no sé, también pymes, que tienen menos de 10 personas, y muchas de ellas 2, 3 personas. Es el 90% de las empresas registradas en México, millones, son de esas. Son ineficientes, altos costos, no progresan, y todas son, ¿qué? Ilegales, están al marco de la ley. Escribí hace poco un artículo que ponen ilegales en su propio país, porque en México siempre hablan de ilegales, de los mexicanos que se van a Estados Unidos. Le digo, no, en México la mayoría son ilegales, no cumplen con la ley. ¿Por qué? Porque el costo de ser legal es muy alto. Y esa es otra de las causas de la pobreza. Pobreza sin capital. Hace 2 años estuvimos en Madagascar. Lo que están ustedes viendo también es esta niña. Miren qué bonita niña. 6 años. Ay, no, perdón. No estoy viendo. Miren, 6 años la niña. Yo creo que ninguna de las que están aquí, de las niñas que están allá, van a cargar los ladrillos que tienen. ¿O sí los cargarían ustedes, estos ladrillos? Miren, lo que tienen estas niñas, a los muchachos que están aquí, a ver, ¿tú crees que vas a cargar todos los ladrillos de este muchacho, como este cuate? Y platicando. ¿Cuántos ladrillos? Cuéntale. ¿Por qué tienen esos ladrillos? ¿Alguien los explotó? Porque no hay capital, tan solo. Por eso. Todo se tiene que hacer manual. El mismo ladrillo, y en el libro viene cómo hacen manualmente los ladrillos. ¿Qué se necesita? Un capitalista que los llegue a explotar, como diría. La pobreza no es porque hay ricos, es que no hay ricos en Madagascar, o los únicos ricos que hay
¿Quiénes son? Los gobernantes. Por coincidencia, durante ese viaje, platicamos con la esposa de un embajador, y lo puedo decir porque ¿quién va a saber? Era el embajador de Alemania. Ella ve que las mujeres son muy, perdón, con todo respeto, un poquito boca flojas. Si usted quiere, sí, perdón, si usted quiere que algo se sepa, cuénteselo a una mujer. ¿Y la mujer qué va a hacer? Te voy a decir algo, manita, pero no se lo cuentes a nadie. Seguro que no se lo va a contar a nadie. Y la otra, te voy a contar algo, pero no se lo cuentes a nadie. Entonces, cuando ustedes quieren que algo se sepa, cuéntenselo a una mujer. Entonces, esta señora empezamos a platicar con ella y nos dijo algo muy interesante. Cuando le dijimos vamos a Madagascar, ya nos habían dicho van a haber pobreza. Bueno, pues nos fuimos y nos dijo, ya estoy hasta aquí en Madagascar. Y empezamos a platicar y dice, mire, el problema de Madagascar, primero dice, tienen, cada vez que hay elecciones hay como 30 candidatos. Es un negocio ser candidato en Madagascar. Y segundo dice, ya la Embajada de Alemania ha recibido peticiones de que van a retirar la ayuda. La mayor ayuda humanitaria a Madagascar viene de los alemanes. ¿Por qué? Porque hay pruebas de que parte del dinero de ayuda se lo roban los gobernantes. ¿Cuál es una de las causas de la pobreza en nuestros países? El robo de los recursos públicos. No, la desigualdad. Entonces, fíjense, estamos viendo, las verdaderas causas de la pobreza es que el exceso de reglamentación, la falta de propiedad privada. Por ejemplo, nosotros visitamos, porque yo desde muy chamaco me retiré de los negocios a los 26 años, que trabajaron mis hermanos, lo conocen, y los dejé trabajando a ellos. Yo me fui a viajar y a dar clases. Ellos me daban mi parte, y como el que parte y reparte se queda con la mayor parte, pues ya llegó el momento en que yo me liquidé y me fui. Entonces, casi toda mi vida he ido a viajar, es decir, a ver, quiero ver qué está pasando. A mí no me vienen con cuentos. Porque en las discusiones, yo me meto en muchas discusiones como diputado, como conferenciante, como todo, y cuando ya están acorralados, dicen, ¿y tú has estado ahí? ¿Cuál es mi contestación? Sí, sí he estado ahí. Y he visto todo. Y aquí viene, desde 1973, había una foto mía, cuando yo no estaba, que tenía yo el pelo negro, ahorita me lo pinto de blanco y me lo corto aquí, para ser más respetable. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí se da uno cuenta de todo este proceso, de todas estas mentiras que se han vuelto científicas. Y cuando ve uno esta miseria, dice, bueno, ¿aquí quién es el explotador? No, no hay explotadores. Hay que este tipo de situaciones en donde los pobres son pobres porque hace falta un capitalista. ¿El capital quién es? El que tiene los medios de capital. ¿Qué hace falta? Quien invierta en conocimientos y en maquinaria. Eso hace falta. Sin acumulación de capital no hay progreso. Sin aumento de la productividad no hay salarios más altos. Todo lo que le digan, aparte de eso, son puro ¿qué? Cuentos. Punto. Ahora me decían hace poco unos diputados, oye, ¿y cómo quieres que le hagamos? Ayer todavía les estaba yo arreglando unas cositas, no puedo decir aquí, porque me decían, es que tenemos que presentar el salario digno. Y ahorita quieren aumentar el salario mínimo. ¿Y cuánto quieren aumentar al doble? Pues tú dile que 10 veces más, ya le ganaste. Si se trata de decir quién aumenta más, pero esa es pura babosada. Si no hay mayor productividad, no puede haber mayores salarios. Bien, y aquí es donde viene también el hecho de que si la gráfica que vamos a ver, la comparativa, el cuadrito, no es exacto, pero nos da una relación de causa-efecto, aunque hay otros factores que también nos dan esto. Por ejemplo, leyes laborales y desempleo. La fuente es un foro económico mundial que sacaron un indicador de el empleo eficiente, contrataciones eficientes. Por ejemplo, el país con mayor eficiencia laboral, que implica mayor facilidad de contratar, mayor facilidad de despedir, es Suiza.
y es el que tiene un desempleo de 3.3%. Singapur es el segundo en eficiencia laboral, flexibilidad laboral, tiene un desempleo de 2%. Estados Unidos ha caído en eficiencia laboral al 4%, pero hay que decir que el siglo pasado Estados Unidos fue el país que más empleos creó. ¿Por qué se van españoles a trabajar a Estados Unidos? ¿Por qué se van millones de mexicanos a trabajar a Estados Unidos? Por ejemplo, en México, la legislación laboral es mucho más privilegiada para los trabajadores que en Estados Unidos. En Estados Unidos le pagan a usted por hora. Llega usted un lunes y le dicen ya no hay trabajo. ¿Y qué? Te vas. Y no vas a dar nada. Ni las gracias te vas. ¿Qué puede hacer el tipo? Se fue. En México, ¿qué pasa? Usted, antes de contratar a una persona, primero ve las posibilidades de tener más hijos para que le ayuden a trabajar que contratar a alguien. O sea, sale más barato tener hijos que contratar gente. Porque usted contrata a alguien y ya es su hijo para toda la vida. ¿Sí? Muy difícil despedirlo. Entonces, por ejemplo, ahorita el líder del sindicato más grande de Francia dijo que es una estupidez pensar que mayor flexibilidad laboral, que el no pagar, que mayor facilidad para despedir va a crear más empleos. Pues sí, va a crear más empleos, no entre ellos los sindicalizados, con privilegios y con empleos de por vida, como pasa en México con muchos sindicatos, y que a los 55 años dejan de trabajar con el 100% de su trabajo. ¿Quién paga eso? Toda la demás sociedad. Entonces, esto tiene, por ejemplo, mayores niveles de desempleo. Aquí tenemos Alemania, tenemos Chile, que también es de los países con la forma de medir el empleo, ya ahorita en el 2014-2015 tiene mayor desempleo. Francia tiene el 10% de desempleo, ya este es del 2015, ahorita ya anda más alto, y España tiene el 22% de desempleo. Entonces, ¿cuál es una de las causas de la pobreza? ¿La desigualdad? No, legislaciones laborales muy duras, con mucha carga para los que crean empleos. Mito, la distribución de la riqueza se logra de una manera más justa a través del gobierno. ¿Quién dice eso? Por los gobernantes, los partidos políticos y quienes viven del gobierno. Yo estuve 2 años en el gobierno, viví del gobierno, pero cuando me dicen algo les digo simplemente, mira viejito, yo en lo que trabajé, dupliqué la... Es que mire, deja uno de ser humilde, porque de por sí no le dan las gracias. Y todavía después le dicen, mira, a ver, y se los digo a ustedes, yo dirigí un banco estatal, fue la primera vez que el banco tuvo ingresos de operación superiores al gasto de operación. Pero ¿cuál es el incentivo perverso? Dejé, y perdón que diga las cifras, porque aquí las digo, allá en México no, dejé $300 millones de ganancias del banco. ¿Saben cuánto me llevé yo? ¡Nada! ¿Saben cuánto hubiera perdido yo de mi capital si hubiera dejado yo $300 millones de pérdida? ¿Saben cuánto hubiera yo perdido de mi capital? Nada. ¿Saben cuánto hubiera yo hecho yo si hubiera dado créditos a gente que no merecía el crédito? O si hubiera yo depositado los recursos del banco en una casa de bolsa con un diferencial de 0.1% o de 0.2% por 1 o 2 años, varios cientos de millones de dólares. ¿Sí? Usted dice, no. Y lo más triste es que esto que se lo cuento una vez a unas gentes muy amigas mías, ¿y saben qué me dijeron? Perdón, voy a decir una mala pelea. Y no agarraste. No me dijeron qué honesto eras, me dijeron, qué pendejo fuiste. No sé si aquí la palabra pendejo sea lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esa situación de que tenemos incentivos perversos. Ser honesto es perder o costos de oportunidad. Nadie te agradece, nadie te da las gracias. En tu negocio, si alguien te roba, porque en los negocios privados hay mucha gente que roba, pero la metemos a la cárcel. Ahí yo quise meter a la cárcel y es muy difícil. No hay pruebas y esto. Pero bien, la distribución de riqueza por el Estado, ¿qué resultados tiene? Más corrupción, menos inversión y menos crecimiento. Entonces, hay suficientes evidencias empíricas para ver que por ahí no va con que el Estado distribuya la riqueza. Ahora,
para terminar y después las preguntas, que creo que es muy importante la participación de ustedes, vamos con lo que empezamos, los impuestos altos, como quiso hacer Hollande al principio, porque Hollande, fíjense lo que es las minorías. Hollande, si ustedes ven, le ganó a, ¿cómo se llama? ¿A quién? A Sarkozy, que la más popular era su esposa, no de mal ver, como dicen. Entonces nadie veía a Sarkozy, todos veían a su esposa. ¿Por cuántos puntos le ganó Hollande a Sarkozy? Por 3 o 4 puntos. ¿Quiénes le dio esos puntos? Se lo dio la izquierda radical a Hollande. Y además le dijo, vamos a votar por ti, fueron 7 puntos que le dio. Y les pidió a la izquierda radical algo, más impuestos a los ricos. El único que te pedimos. Sarkozy, Hollande dijo, pues, ya voy, además va a tener más lana, mete más impuestos. ¿Qué pasa? Se le olvidó un factor, que estamos en la era de la globalización. El dinero se puede ir en 30 segundos. ¿Qué hicieron los capitales? Vamos, espérense, ya lo vamos a quitar. Y ahí, y todavía Piketty sigue con lo mismo, porque cuando uno se hace popular diciendo algunas cosas, aunque ya sabe que son mentiras, las sigue uno diciendo. Y sigue mucha gente con la cosa de que mayores impuestos. Vamos a ver qué ha pasado en los países. Hay países ya con desarrollos viejos que tienen altos impuestos, como Estados Unidos, no tan altos, pero que su boom llegaron a este desarrollo con bajos impuestos y con flexibilidad y seguridad en su legislación. Aquí, el aumento de impuestos es un mito a empresarios ricos y su distribución por el Estado pobre reduce la pobreza. En la mayoría de los países esto ha sido falso. Exceso de cargas fiscales, esta es la realidad, laborales, de permisos y corrupción, encarecen legalidad, crecimiento y mantienen a los pobres pobres. Por ejemplo, impuesto sobre las empresas, impuesto sobre la renta. En España, hasta 2014, dicen que ya lo bajaron, creo, alguien me puede decir, era el 30%. En México, el 30%. Singapur, 17% de impuestos. Este es el secreto de Singapur. Recuerdo hace años que estaba en Singapur, me dijeron, había en una islita, una refinería, creo que era de la Exxon. Dije, bueno, y esa refinería dice, mira, nuestro gobierno le dijo a la Exxon, vamos a decir que era la Exxon, no recuerdo exactamente cuál era de la Exxon. Oye, ¿quieres poner una refinería en una islita que lo único que servía es para que hicieran popó los pajaritos, lleno de piedritas blancas con popó de pajaritos? Dijeron, vente a hacer aquí una refinería. ¿Y a título de qué? Oye, pues tenemos somos la pasada, aquí pasan todos los barcos para ir allá y estamos adaptando el puerto de Singapur y que no sé qué. No, pero ¿qué más me van a dar? Bueno, mira, ¿cuánto pagas de impuestos en otras partes? No, pues un promedio de 30%. Te vamos a cobrar el 10% de impuestos. Oye, no, te firmamos. ¿Cuántos años quieres? 30, 50 años, aquí está. Ahí está la refinería. ¿A quién le compraban todo? A Singapur. Entonces empezó a crecer con este impuesto de 7%. Franceses. Hay empresarios españoles que ya viven en Singapur. ¿Por qué? Porque es el 37%. Hong Kong. ¿Se acuerdan el Made in Hong Kong? ¿Por qué era? Y cuando China, ¿cuál es uno de los secretos de los chinos que casi nadie habla? ¿Se acuerdan que después de 100 años Hong Kong se revierte hacia China continental? Y todos dijeron, la van a volver comunista. Lo que nadie ha dicho, que lo que China hizo no es volver al sistema comunista a Hong Kong, sino adoptar ¿qué? El sistema de Hong Kong a toda China. ¿Sí? ¿Sí? Eso es. Chile, hasta el 2014 tenía 20%. Llegó la Bachelet y dijo que para reducir la desigualdad aumentaba impuestos. ¿Para qué quería? Para tener más lana ella. Chile era el mejor ejemplo de crecimiento y todo, sin embargo, no fue tan tonta, dijo hasta el 28 porque todos los demás tienen 30. Pero el ejemplo más drástico es China. Alguien me dijo, un especialista en cuestiones políticas, me dijo lo que hizo el que cambió, que ahí viene en el libro, pero no me aprendo el nombre en chino todavía de este. ¿Qué dijo? Dice, mira, este tipo
no podía decirle a todos los chinos, ya, fracasó el socialismo, fracasó esto, porque no lo dejan salir de la Junta. Entonces fue muy inteligente. Le dijo, señores, ¿qué les parece si hacemos una prueba? En tal parte vamos a hacer una zona económica exclusiva, vamos a dejar que entren inversionistas del extranjero, vamos a ponerles un impuesto muy bajo y vamos a darles libertad de contratación. Todos se quedaron así, dice, tú tienes un sobrino, ¿verdad? Le decíamos, esto es real, ¿eh? Gente que estuvo muy metida, dice, tú tienes un sobrino, así, necesitamos que tu sobrino vaya a ayudar allá. Se quedaba así el otro chico. Oye, y tu hermano también lo vamos a mandar allá, ¿te parece? Sí. Y a tu hijo también lo vamos a mandar allá. Entonces, ya llevaba todo eso para que de ese comité de chinos, todos iban a sacar lana y irse a trabajar a esa parte, pero valía la pena. Empezaron a hacer una zona económica exclusiva. ¿Y qué pasó? Así. Empezaron a empleos y una cosa brutal. ¿Qué hicieron? Convirtieron la mitad de China o la parte de China en zona económica exclusiva. Aquí tenemos, por ejemplo, el secreto de la China. México los impuestos son de 30%. El general oficialmente en China es del 25%. Y en zonas económicas especiales del 15%. Empresarios. Yo platicaba, he empezado con empresarios en China. Me acuerdo de un francés. Ya le empecé a decir, oye, ¿cómo está aquí esto? Le digo, oye, y la cuestión laboral, dice, mira, yo cuando vine aquí, me dijeron las autoridades de China, cuando dije, ¿qué hay que cumplir? Me dijeron, arréglate con ellos. Tú crea empleos y arréglate con ellos. Liberalismo, capitalismo salvaje, como llaman uno. Ese es ¿qué? El secreto de China. Tenemos entonces con que, ¿cuáles son los resultados? Pues ahí tenemos, por ejemplo, Singapur, que era un cochinero, es ahora el país con mayor ingreso por habitante del mundo. Tenemos Estados Unidos, tenemos Canadá y Alemania. ¿Cuál es el común denominador de estos países? Todos son economías de mercado. En el libro viene todas las hambrunas, y esto parece una exageración, por eso no se las platico, que llevaron o que se llevaron a efecto por las decisiones desde arriba del gobierno. Les voy a poner una para que lo busquen en internet. Ustedes no han oído de la gran hambruna en China. Murieron 36 millones de China. ¿Por qué? Porque Mao Zedong dijo, vamos a industrializar el país. El gran salto adelante fue por ahí del 59. Empezaron a crear fundidoras en las casas y le dijeron, hasta los utensilios agrícolas hay que convertirlos en maquinaria industrial. Fue un fracaso. Oh, pero se nos olvidó que había que sembrar. Y murieron 36 millones de chinos literalmente de hambre. Están grabados y hay documentales de canibalismo entre los chinos. Y ya no hablo de las que hubo en Rusia, ya había en otras partes. ¿Por qué? Porque hubo una decisión central de que se hacía un colectivismo. Mao Zedong dijo, tierras colectivas. Pero todo eso se olvidó. Y cuando dicen, oye, y ahora los chinos ya nadie habla de que son pobres por la sobrepoblación, ¿se acuerdan antes? Sobrepoblación en China, ¿verdad? No era la sobrepoblación, era el sistema. Entonces tenemos con que, contrario a lo que dice la izquierda moderna, más impuestos implica menos empleos y menos crecimiento. Ahora, ya para terminar, vamos a ver cuáles son las soluciones a la pobreza, que es lo que nos preocupaba. Primero, estabilidad legislativa y leyes cortas y generales. Uno de los problemas de los países en el de subdesarrollo y también en España es que cada gobierno quiere reinventar el país. Cambios de nombres, cambios de leyes, y esto crea inseguridad jurídica. Yo recuerdo que en una ocasión, un expresidente, creo que fue Reagan, escribió algo que dijo, acabamos de cambiar de gobierno, acabamos de cambiar de partido, y ni un día se paró la economía. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos si llega Trump? Nada. No se preocupe.
No hay borracho que coma lumbre. Acuérdense. ¿Qué va a hacer Trump? No va a ser el muro. Él quiere llegar a la presidencia y por eso dice cualquier babosada para que la gente lo voltee a ver. Es un empresario. ¿Está medio loco? Sí, pero no está loco, nada más medio loco. Ya, vicioso. Entonces, ¿qué le dijeron sus asesores? Tú di babosadas para que la gente hable de ti. En política lo importante es que conozcan tu nombre. Pero bien, estabilidad legislativa y leyes cortas y generales, que es el secreto de los Estados Unidos en parte. Paz, seguridad y protección a los derechos de propiedad. Ese es el problema en América Latina, en África. No hay protección a los derechos de propiedad. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Esta falta. Entonces, estas son las soluciones. Legislación laboral flexible que no llene de cargas y reglas a quienes buscan crear empleo. Y soluciones, impuestos bajos y fáciles de pagar. Muy sencillo, pero muy difícil de aplicar. Con esto terminamos la parte expositiva, la parte mía, y ahora viene la parte, como dicen modernamente, interactiva. ¿Qué es lo interactivo? Hay que meter palabras, pero se los voy a traducir, preguntas y respuestas. Pero se oye mejor decir que interactiva. Entonces, adelante con las preguntas. Adelante. Hola, muchas gracias. Ha dicho que, bueno, que en China no ha influido tanto la superpoblación, pero sí es cierto que la política china ha sido durante muchos años muy restrictiva en cuanto al crecimiento poblacional. Bueno, pues es Sí, la duda. y eso, mire, efectivamente en China había prohibición de tener más de un hijo, lo cual provocó efectos perversos. ¿Por qué? Porque en China hay una tradición de que los hijos van a mantener a los padres, pero tienen que ser hijos. Entonces, ¿qué pasaba cuando tenían una niña? La abandonaban. En los orfanatorios chinos había 5 millones de niñas abandonadas. Y esas fueron las que abandonaron. Otras en el momento de nacer las mataron. A pesar de eso, seguían siendo igual de pobres. No se redujo la pobreza controlando la población. Actualmente ya quitaron ese control de la población, ya son más flexibles, y los chinos están felices. Yo estuve en 1977 en China, un año antes de que empezara este cambio, y los chinos daban lástima. Estuve en el 2010 nuevamente y dan envidia. ¿Cuál es la palabra? Perdón que diga una mala palabra, de casi todos los empresarios, por lo menos de México. Pinches chinos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pinches chinos, mira los precios que traen. ¿Y antes qué decían? Pobres chinos. Oye, yo lo vi. Las calles, los chinos sentaditos, todos con uniforme azul, de algodón, los funcionarios con uniforme gris, de, ¿cómo se llama? No de algodón, del otro, no de seda, de casimir. Los funcionarios con sus carros, los chinos en bicicleta. La gente lavando sus legumbres en aguas negras en las calles. Ahí vienen fotos de cómo transportaban los chinos. Fotos que yo tomé en China. ¿Cuál fue el gran cambio? ¿Mataron a la mitad de los chinos? ¿Bajaron la población? No. En el 2010 o 11 eran menos de 800 millones de chinos cuando empezó esto. Ahorita son 1.200 millones. Hay 400 millones de chinos más y viven mucho mejor. ¿Por qué? Porque cambiaron el sistema. Y no todo, todavía hay estatismo, pero abrieron a la inversión. ¿A qué llegaron los inversionistas de China? A aprovechar los salarios bajos. Salarios de hambre, sí. ¿Y qué hicieron con la llegada de ellos? Dejaron de ser de hambre. Y dieron seguridad, porque en África hay salarios más bajos, en Centroamérica hay salarios tan bajos como en China. ¿Y por qué no van? Porque no hay seguridad jurídica. Y cuando a mí me decían, y voy a mostrar un poco descarados, pero yo le preguntaba a algunos empresarios en China, oye,
los chinos no les preocupa la... Yo voy a decir algo, pero a lo mejor aquí alguien se molesta, porque muchos son demócratas. Yo también, pero veo los peligros de la democracia. Sí, aquí deciden las minorías en España. Entonces, porque unos no pueden, otros sí pueden. Los Podemos ya pueden. Y son una minoría, pero están decidiendo el gobierno de España. Pero bien, yo les preguntaba ya, y no es que sea partidario de un sistema autoritario, pero les preguntaba yo, oye, China es un sistema autoritario, les decía yo. Hay muchas libertades. Y este cuate, mira, los chinos querían comer 3 veces al día, ya comen 3 veces al día, le valen gorro lo demás. Pero además hay algo muy interesante. Cuando hay mercado, aliviana las dictaduras. O sea, hay un autor cuyo nombre ahorita no recuerdo, que hace ver que los sistemas se complementan en lo económico y lo político. Un sistema de mercado jala a la democracia porque el Estado no tiene todo el poder. Y un sistema centralmente planificado, y lo dijo Hayek en su Camino de Servidumbre, jala a la dictadura. Porque al concentrar todo el poder económico el gobierno, pues tiene que decirle a la gente lo que tiene que hacer. Pues Hayek habla de eso. Muchos reprueban la dictadura política y están en favor de la dictadura económica, y después de la dictadura económica viene la dictadura política. Y al revés, cuando empiezan a entrar los extranjeros, empieza a entrar el internet, empiezan a entrar los... ya no hay tanta represión como había antes. Entonces, de hecho, en China, con el mercado y con la apertura, hay más libertades que antes. Y una de ellas es que antes los chinos no podían salir de China. Ahora se van y regresan. Antes iban y no regresaban. Entonces, todo es relativo, ¿no? Tenemos que ver cómo han mejorado. En China sigue habiendo muchos pobres, pero 650 millones de chinos salieron de la miseria extrema. ¿Gracias a qué? A una ventanita que abrieron, que se llama inversión extranjera, capitalismo. India. Y hay analistas que hablan de que la India va a ser más poderosa que China. ¿Por qué? Me decía precisamente Enrique Gersi, peruano que fue a la India y estuvo tiempo, y dice, mira, yo le apuesto más a la India. En la India la mayoría habla inglés. ¿Quiénes tienen la mayor tecnología? Ustedes en las grandes empresas tecnológicas ven a los hindús. Los hindús son muy abusados. Todavía les falta. ¿Por qué? Porque perdieron. Ahí viene por qué China, por qué India le está atrasada. Ahí tenemos también un ejemplo muy interesante. Yo soy fan de Gandhi en lo político, pero en lo económico yo lo hubiera reprobado en mi clase a Gandhi. Gandhi era socialista fabiano, él se educó allá. ¿Qué es el socialismo fabiano? Muchos no lo conocen. El nombre socialismo fabiano viene de Quinto Manlio Fabio, un general romano famoso por sus tácticas dilatorias para ganar las guerras. ¿Cuál es la diferencia entre el socialismo fabiano y el socialismo marxista? El fabiano es un socialismo democrático, pacífico, que respeta las libertades individuales. ¿El resultado cuál es? El mismo. Me decía Eudosio Rabines, un peruano que estuvo en la Internacional Socialista, me decía, mire paso, aunque el socialismo vaya seguido de agua bendita y lo digan los sacerdotes, es ineficiente, no va a ser. Pues cualquier tipo de socialismo, violento, pacífico, católico, no sirve. Y el socialismo de Gandhi no sirvió. Acuérdense que a él le gustaban las hilanderas automáticas, la película preciosa, bella de la vida de Gandhi. Ahí viene cuando él está con las hilanderas. Hasta hace poco, yo estando en la India, el secretario de Hacienda estaba apenas diciendo vamos a bajar un poco de impuesto y vamos a abrir. Hace tiempo una revista, creo que fue el Lion Times, sacó algo para de risa. Dice, estaban todos los secretarios viendo si dejaban entrar a la inversión para aumentar la capacidad de electricidad generada y ya no pudieron seguir porque se fue la luz. ¿Sí? Digo, eso salió, se fue la luz, no había. ¿Y ahora qué sucede? Que hay inversión extranjera, empieza la inversión extranjera en la India. Y India puede convertirse en una potencia. El año pasado fue el país que más creció. ¿Por qué? Porque está abriendo sus puertas al capital extranjero, a la iniciativa privada. ¿Qué ha sido la India? Un país estatista, un país socialista, y la gente no relaciona. Siempre cree que la miseria en la India es por la religión. Yo lo creía también. La religión en la India, voy a decir algo también, aquí no hay hindús. Tú pareces hindú, pero no eres hindú, ¿verdad? Entonces,
que ahora es que la hindú. Mire, la religión en la India es un negocio, perdón que lo diga. Cada quien para su santo, cada quien abre su santuario, va la gente, oiga, podemos entrar como extranjeros, paguen y pueden entrar. Y tan, que creen en el hinduismo, sí, pero es un pueblo, fíjense, les quiero decir esto, es un pueblo feliz, la India, dentro de todo, y ahí es feliz. Voy a decir algo, hace poco estuve en Marruecos, y los musulmanes, la mayoría, me decía una profesora eh, islamita, que no todos son, que es una interpretación del Corán, y que dice, los musulmanes están fritos, todos quieren violencia, y hay que dice, no es cierto, por eso, bueno, pero yo sí veo que entre el musulmán, no es que haya odio, pero hay como más tristeza, y el hindú hay más alegría. Entonces, ¿por qué? Por algo, pero bien, respondo su pregunta. ¿Alguien quería otra pregunta por ahí? Adelante. Yo quería saber su opinión sobre un asunto. En España, el crecimiento de la presencia del Estado en la vida económica crece año tras año, ¿no? El porcentaje del PIB que se apodera el Estado está creciendo desde hace 100 años. Hace 10 años era el 42%, estoy hablando de memoria, el 42% del PIB se lo apropiaba el Estado y ahora creo que estamos ya en el 50%. En los países nórdicos están más adelantados en esto, son 60%. ¿Cree usted que llegará un momento en que el 100% de la economía será propiedad del Estado por esta evolución natural, puesto que cada año en España el Estado incrementa su participación en el PIB entre un 1% y 1,5%, con independencia de que los gobiernos sean de derechas o de izquierdas, eso es indiferente, ¿no? Entonces es una cuestión curiosa, ¿no? Una cuestión que me gustaría saber su opinión. Mire, ahorita que digo de izquierda y derecha, me decía un americano con quien tuve yo mucho contacto por cuestiones familiares, podemos decir. Su esposa era mi madrina. Fue candidato del Libertarian Party. ¿Han oído hablar del Libertarian Party? Bueno, este fue candidato del Libertarian Party. Fue el tercer lugar, pues ahí hay dos partidos y los demás son vaciladas, ¿no? Entre ellos el Libertarian. Agarrábamos de Basile cuando decía el candidato de Estados Unidos de Libertarian, un hermano que tengo que es muy vacilador, decía, en su casa lo conoce, ¿no? Pero sí tienen su público allá. Y me daba datos, yo aprendí mucho de él porque fui un tiempo en Nueva York y los visitaba, pues eran como tutores, y de él aprendí muchas de estas ideas libertarias, que hasta después supe yo que era yo libertario y liberal, yo no sabía que era liberal. Después se lo dicen a uno, ¿no? Oye, ¿tú eres liberal? No, pues yo soy católico, y yo aprendí el bien común y aprendí la teoría de ¿cómo se llama?, de Santo Tomás, la escolástica. Y hasta que me dijeron, es que de la escolástica fue donde mamó Adam Smith, y de la escuela de Salamanca. Pero bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Estados Unidos, el partido que está en contra del crecimiento del Estado, supuestamente, es el republicano. Y el que está en contra, en favor, es el demócrata. Y me decía él, mira, cuando crece más el gasto es cuando está el republicano en el poder. ¿Por qué? Porque cuando está el demócrata, el republicano no deja que crezca el gasto. Pero cuando está el republicano en el poder, el demócrata y el republicano lo crece como está en el poder, y el demócrata le dice que sí. Entonces, esa es la paradoja, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado y se ha visto en México? Usted ha oído hablar de los ciclos económicos. No hay tales ciclos económicos como el ciclo menstrual. Es como si alguien dice, yo ando en un ciclo de tomar y me viene la resaca, de tomar y la resaca. Es una cosa natural. No, hombre, deja de tomar y no te viene la resaca. Entonces igual el gobierno, deja de gastar lo que no tienes y no te viene la resaca. Pero bien, ¿qué es lo que sucede? Los gobiernos siguen gastando, las crisis mundiales, sería largo ahorita meterme eso, pero son por el exceso de liquidez internacional que hay debido a todas las deudas estatales, de las cuales las tienen muchos bancos y por eso no dejan que quiebren los gobiernos. Y si el gobierno griego hubiera quebrado, que se lo merece, y no hubiera pasado nada, se hubieran ido a la lona 2 o 3 bancos y hubiera habido un problema con la eurozona por todo el dinero que le han prestado.
Entonces, todo esto es lo que hace que siga creciendo el gasto público. Cada día es más el porcentaje de dinero que va al gasto. Y son gastos que nunca se van a poder pagar. ¿Por qué? Porque las tasas de interés, además usted paga la tasa de interés y no al capital, la paga con nuevos créditos, hasta que llega el momento que hace crack, que no se puede. Y es como está pasando en este momento en Grecia. ¿Qué hicieron los griegos? Engañaron a la gente, dijeron, vamos a salir de la crisis sin bajar el gasto público. ¿Qué están haciendo ahorita? Bajando el gasto, vendiendo empresas estatales. En México, ¿qué hicieron? Tuvimos una época en que se subió el gasto, se compró empresas, había más de 1000 empresas estatales, quebraron, hubo hiperinflaciones y tuvieron que vender. Se desreguló, se vendió empresas, otra vez empezaron a subir. Entonces no se preocupen, va a haber alguna quiebra por ahí, van a tener que vender y después va a volver a seguir. Pero ese es el cuento histórico. Ahora, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, exhibiéndolos, formando gentes, educando lo que está haciendo este instituto, que a veces decimos, no, pues somos pocos, eso no, pero hay gente pensante. Pero eso que pasa es como un ciclo de gente que gana las elecciones prometiendo. Y el problema de la democracia es esa. La democracia se convierte en demagogia, en populismo. Entonces la guerra es cómo ganar votos. Y yo gano votos para tener el poder y después arreglar las cosas. Y no es cierto. Si yo prometo lo que sea, gano el poder y después tengo que solventar todo lo que yo prometí que me hace que se desequilibren las finanzas. Entonces lo mejor es, por ejemplo, ir pasando a la historia, por ejemplo, el keynesianismo, y ahorita con estos libros tratamos de hacer un poquito de contrapeso a todos los libros que están tratando de justificar el aumento de impuestos para reducir la desigualdad. Correcto. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Ya que es usted de México, yo lo quería preguntar, porque tengo allí un amigo trabajando y tal, y siempre se está quejando de que el Estado, de que todo es muy corrupto y tal. Y mi pregunta era, ¿cómo ve usted desde su punto de vista México? ¿Cree que puede ir hacia un mayor progreso con un libre mercado o cree que la corrupción es muy grande tanto por parte del gobierno como de las empresas? ¿Qué opinión tienes más o menos? Mira, muchas gracias. Gracias. Yo soy optimista. Por ejemplo, ya quebró Pemex. Eso es optimismo. Ya. Se les acabó el 20. Entonces ya está entrando ahorita a entrar inversión extranjera. Entonces se está deshaciendo. El sindicato, que era una bola de corruptos. ¿Pero por qué eran corruptos? Porque los dejaban serlo. Porque tú cuando estás y no tienes valores, que es otro de los problemas, y te dan a ganar 50 millones de dólares, 20 millones de dólares, te pandeas. Te pandeas. No es tan fácil. He tenido casos de gente muy honesta que la conocía yo desde chamaco. Y cuando, ahora sí los puse en una parte donde había dinero, me fallaron. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitar las tentaciones. Si no quieres comer postres, no te los pongas en la mesa. Si te los pones en la mesa, te los comes. Y con otras cosas igual. Si no quieres andar con muchas, pues no vayas a con muchas ni te pongas en tentación. No es clase de religión, pero pues hay que hacerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, pues no caer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitar las tentaciones. El Estado no está para administrar empresas, está para generar justicia, garantizar los derechos de los demás. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar y demostrar que cuando se mete a eso, pues es simplemente dinero. Yo soy optimista en México porque está saliendo a la luz pública lo que antes no salía. O sea, no es que haya aumentado la corrupción, es que ahora se sabe. Y ya, que se sepa, es un paso adelante. Que los metan en la cárcel es el siguiente paso. Todavía no llegamos, pero no te desesperes, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que la gente, ya hay más, cuando llegamos, yo estoy del PAN, de un partido, y cuando llegamos, se desacralizó el presidente. Por ejemplo, a mí me tocó que en un programa de televisión hablara yo sobre un presidente de la historia, Cárdenas, y el conductor ya no me dio la palabra, y después me dijo, me hablaron de gobernación, que ya no te da la palabra porque dijiste que la expropiación petrolera se hizo en beneficio de los Estados Unidos. ¿Es cierto?
Es una de las paradojas. Quienes se beneficiaron de la explotación petrolera en México fueron los americanos. Y ellos fueron los que la promulgaron. Yo tengo todos los datos. ¿Por qué? Porque sacaron a los ingleses y dijeron los mexicanitos no van a poder hacer nada, y efectivamente, ahora importamos la mitad de las gasolinas de las compañías americanas. Entonces, soy optimista, no hay una certidumbre de que vamos hacia adelante, pero creo que se está mejorando. No tenemos, por ejemplo, el caso de Brasil también, la corrupción ya salió, ahorita por lo menos Lula ya lo andan tras él, a la Rousseau también, en México no es tanto, pero ya ustedes nos ayudaron, metieron aquí en la cárcel por lo menos por una semana uno de los más corruptos de México, pero el gobierno le mandó abogados y todo. Y son cínicos, porque dijo, mancharon mi honor los españoles. Ya más faltó que mandáramos una carta que por qué metieron a ese corrupto aquí. Pero bien, la situación es que se sabe más de la corrupción, pero siempre ha habido la misma corrupción. Creo que ahora ya son más cuidadosos. ¿Por qué? Porque se metió una ley con el PAN de transparencia y tú tienes que decir todo. Y tus enemigos te lo dicen. Por ejemplo, yo estaba a cargo de un banco, me vine cuando estaba a España unos días y venía yo de vacaciones. No se me ocurrió, porque no tengo la mentalidad tan pervertida, de decir la voy a cargar a, ¿cómo se llama?, al banco. Y sí vine a un banco de desarrollo, pero en ese tiempo, para variar, estaban en cambios de, ¿cómo se llama?, de gobierno, y no había el director del banco. Entonces vine de todas maneras, lo fui a visitar, el banco, no me acuerdo cómo se llama, un banco de aquí de desarrollo. Pero pasó. Y después tuve enemigos políticos, quería largo decir por qué. Y pidieron, y se los tuvimos que dar, que si había los meses que habían ido a España, que si había habido un cargo de algún boleto a la dirección del banco. Eso no se usaba antes. Yo por un lado me dio coraje porque dije, aquí tengo espías adentro, ¿no? Pero por otro lado, aquí bueno. Entonces ya, usted puede pedir en México, a ver, ¿en qué está gastando el presidente? Fue famoso con el presidente Fox, que pidieron que en qué había gastado y por primera vez sacaron que había gastado en unas toallas mucho dinero. Y la gente decía, ¿cómo gastó en eso? Le digo, es que antes se gastaba más, nada más que nadie sabía. Y ahora ya sabemos. Pero en los estados no se sabe, sería largo decirte por qué, porque no había competencia. Y sí andan muchos gobernadores que han saqueado su estado. Y sin embargo no les han hecho nada. Pero por lo menos ya la prensa los acusa, la prensa habla del presidente, habló del presidente en relación a una casa que compraron, ya está el, ¿cómo se llama? Ya es público. Y eso es una ventaja. Hola, gracias por la charla. Mira, yo te quería preguntar la opinión que tienes sobre el cooperativismo. Porque pensando en la opción de quitarnos el lastre del Estado, quitarnos ese peso de encima, entonces si nuestras necesidades pueden ser satisfechas de otra manera, pero claro, cuando hablas esto con familia, con amigos, y les dices que ahora serán satisfechas por empresas, parece que se echan un poquito para atrás. En cambio, cuando les hablas que esas necesidades pueden ser satisfechas por cooperativas, formando nosotros parte de ellas, parece que lo aceptan mejor. Entonces yo te quería preguntar por la opinión por eso. Mira, el cooperativismo es una forma de asociación que existe en los países capitalistas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay cooperativas de consumo, cooperativas de producción, y es tan sencillo como esto. Hay 20 productores pequeños o medianos y dicen, necesitamos transporte, alquilan transporte, y dicen, oye, mira, vamos a una cooperativa, que es una cooperativa, todos cooperamos para comprar camiones y nos da el servicio a nosotros. Hay bancos que son cooperativas. Yo pongo para el capital del banco y el banco me presta a mí a una tasa de interés. Entonces, eso entra dentro de un sistema de libertad. El problema es lo que se llama en política la imitación extralógica. ¿Qué quiere decir? Que tú quieres pasar a tu país algo que no se están preparando. Paradójicamente, el cooperativismo implica una madurez de los miembros muy alta, más alta que una empresa. Porque en la empresa hay trabajadores y hay empleados, y hay jefes, y hay dueños. Y el trabajador a veces no tiene la capacidad, ni quiere. Por ejemplo, en México hubo una reforma agraria que limitó la explotación colectiva a comunidades, a ejidos, que son colectivos, y a cooperativas. Fue un fracaso.
Y el fracaso quedó en evidencia cuando un ingeniero que era de izquierda, pero de izquierda moderada y después dejó de serlo cuando se dio cuenta, hizo una encuesta entre los campesinos y llegó a una conclusión muy sencilla, pero que no se habían dado cuenta. A todos los campesinos de los 70 años le dieron tierras. Nunca le preguntaron qué querían. Se les olvidó. Entonces partieron de la premisa, los teóricos marxistas, que el problema era que no tenían tierras. Les dieron tierras y ¿qué hicieron? Las dejaron abandonadas y se fueron a buscar lo que querían. ¿Qué querían? Un mejor empleo. Hay gente que no quiere. Es como si tú dices, ¿todos quieren tener una empresa? No, hay muchos que quieren tener un empleo. Nada más. Y no es que sean inferiores a nosotros, porque en una empresa asume el riesgo, la incertidumbre y el beneficio. Como diría Frank Knight, si alguien leyó en el libro ese, riesgo, incertidumbre y beneficio, por eso tiene ganancia. Hay quien no quiere tomar el riesgo. Entonces, los trabajadores del campo, gente humilde, estaba contento esto con los hacendados. Les pagaban y punto. Lo único que querían que les pagaran mejor y que vinieran más hacendados, que hubiera competencia. Y los hacendados no querían que vinieran otros. Querían el monopolio, nada más ellos. Pero bien. Entonces, las cooperativas, ¿qué ha pasado en México? Cuando son impuestas, todo lo que es impuesto y que no es producto del mercado, es un fracaso. Por ejemplo, hicieron las cooperativas pesqueras. Ahí están los barcos que les dio el gobierno abandonados. Ellos mismos se robaban entre ellos. Las cooperativas en el campo también, un fracaso. Todo. Las cooperativas turísticas, un fracaso. ¿Cuándo son impuestas por el gobierno? Cuando la gente decide formar una cooperativa. Pero, ¿qué es lo importante? No estimular una formación económica que no responde a las necesidades ni a la capacidad de las personas. Entonces, por ejemplo, se dice, las cooperativas, creo que en Noruega, o no me acuerdo cuál, es el 3 o 4% del Producto Interno Bruto. En los, ¿cómo se llama lo que hacían los en Israel? Los kibbutz. Ay, que los kibbutz que son colectivos. ¿Ve qué porcentaje son para el producto de Israel los kibbutz? Son los que más se mueren en las guerras porque son, desde el punto de vista ideológico, son los más radicales, los que están en los kibbutz. Y mucho muchacho que va de vacilada 6 meses, un año a Israel, a estar en un kibbutz trabajando. Pero no podemos, o sea, el capitalismo no es una producción individual, al contrario, hay empresas, hay acciones en las empresas. El país en donde hay más accionistas de las empresas es Estados Unidos, Japón. 1 de cada 4 americanos tiene acciones en las empresas. No hay quien tenga, aquí mismo, tú dices, ¿qué porcentaje tiene la familia Botín de Santander? ¿Tú sabes qué porcentaje tienes? ¿Cuánto crees que tenga la familia Botín? Ni el 5, tiene el 1%. ¿Por qué lo tiene? Bueno, porque ha manejado. ¿Quiénes tienen la mayoría de Santander? Fondos de inversión internacional. Es como cuando la gente te dice, no hombre, el capitalista gana el 40, el 50%. No, gana el 3, 4%. Pero hay veces que lo gana todos los días. No me acuerdo hace tiempo que en un viaje iban unos judíos. Iban un grupo de judíos grandes y atrás iba la matrona, la judía, que era la señora. Y la dejaron sola, la pobre señora, con las maletas. Entonces yo llegué y le digo, señora, ¿le ayudo? Y le llevé sus maletas hasta su cuarto. Y volteó. Y se, empezó, ¿cómo le doy la gracia a este pelado? Me dice, ¿tú qué eres? Soy abogado, señora. Deja eso. Métete a comerciante. Ahí te vas a comerciante. Y es cierto, yo vengo de una familia de comerciantes. Cuando me dicen, métete a la bolsa tu dinero, no, a ver, te voy a poner un ejemplo. Tú te pones a vender camisas. Tú te metes a la bolsa. ¿Cuánto vas a ganar en la bolsa? Por muy bien que te vaya, al año. 20%. ¿Sí o no? Métete a vender camisas. Si vendes una cada semana o todos los días, ¿cuánto le ganas a cada camisa? 10%. 20%. Diarios. Tengo amigos que, bueno, tienen supermercados y se hicieron muy ricos. ¿Cuánto ganaban? Muchísimo, ¿no? Vete a vender tortas. ¿Cuánto ganas todos los días con las tortas? Ahora, también puedes perder ese riesgo. Todo eso te voy porque el riesgo es algo que es medible o por lo menos disminuye cuando hay seguridad jurídica. Y la cooperativa es una forma de asociación.
que esté disponible. El que quiera cooperativa que la haga, pero se ha ideologizado porque dice no hay enfrentamiento entre los factores de la producción. Todos son iguales. No es cierto. En las mismas cooperativas hay quienes dirigen, hay quienes no dirigen. Y punto. Entonces, esas son las medias verdades que decimos, bueno, pues una cooperativa. Pero no es una solución mágica la cooperativa, y cuando se ha hecho por el Estado, lo único que ha traído son subsidios que se han perdido y cooperativas medio abandonadas o abandonadas. Y las que realmente han salido adelante son muy pocas, y son cuando realmente hay una necesidad de la cooperativa y se ha creado sin la ayuda del Estado. Acá. Muchas gracias de nuevo por la conferencia, ha estado muy bien. Yo le quería hacer una pregunta, ya que usted ha sido también político. ¿Qué futuro le ve al liberalismo en la esfera política? Digamos, ¿qué postura tiene respecto a este debate de si los liberales deben estar, digamos, fuera de la política, opinando sobre lo que hay que hacer, o si deben constituirse en fuerzas políticas que digamos, que tomen partido de la vida pública, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, acabo de volver de Argentina y estoy viendo que después de la victoria de Macri, que bueno, él no es especialmente, no es del todo liberal, digamos, pero sí es una fuerza más liberalizadora, y está pasando que, dado que en la campaña él, digamos, no ha entrado al debate de ideas, habíamos hecho una campaña muy light, ahora que sí que está tomando las medidas, la gente está diciendo, bueno, pero usted no dijo que iba a hacer estos ajustes y ahora los está haciendo, entonces nos ha engañado, ¿no? Entonces, veo como dos líneas, por un lado la de los políticos que, digamos, evitan explicar qué es lo que van a hacer o evitan explicar qué ideas tienen, y luego, por otro lado, me parece una línea esperanzadora que es, por ejemplo, la de la guatemalteca Gloria Álvarez, que veo que está haciendo un discurso muy directo, un discurso liberal muy, muy sólido, que todavía no se ha presentado a elecciones, pero que en el futuro seguramente lo hará, y que es, digamos, un discurso que no evita la batalla de las ideas, que realmente defiende todas esas cosas que usted ha mencionado de una forma rotunda y que yo creo que sí que puede tener futuro si se explica bien. Mira, como en todo lo que yo llamaría los puros, cuando yo fui invitado a entrar en la política, primero lo rechacé. Y después le entré porque, por cuestiones personales, un hermano mío, que era el mayor, no me obligó, pero me dijo, déjalos que te hablen, oye, escúchalos. Y el presidente de ese partido era mi alumno, las gentes que me fueron a hablar, me pidieron que fuera candidato. Toda una historia, ¿no? Pero hay quienes me dijeron, vas a perder tu independencia ideológica. Y además vas a decir que los recursos que tú tienes te los robaste. Yo tenía todas las de perder. No necesitaba yo estar en la política por diversas circunstancias. Te lo digo, a veces falsa, puede uno caer en la falsa modestia, pero yo había vendido 1 millón de libros en México, de mis libros de economía, en una posición muy solventada económicamente, tanto por los libros, por lo que el que trabajó, que fue mi padre, mucho, mis hermanos también. Entonces yo estaba contento y no me interesaba tener más, sino hacer lo que yo quería. Y para mí la política como que era perder esa independencia ideológica. Pero creo que ahí está el ejemplo de Vargas Llosa, se metió en la política. Pero somos un poquito no hipócritas, sino que odiamos tanto la política que no queremos acercarnos a ella. Y precisamente como se acercan los peores, no la mejoramos. Entonces hay que meterse y tratar. Ahora, ¿qué yo he visto? Que a veces puede uno hacer más, influenciar más por fuera que por dentro, porque te absorbe el día a día, pero aprendes mucho y sí hay algo que puedes hacer. Tengo amigos, otro amigo que fue ministro de la Suprema Corte y todo, que él fue asesor de muchos presidentes y gracias a él se dejaron de hacer muchas cosas. Entonces hay veces que no se ve lo que... Cuando haces cosas buenas no es hacer, sino deshacer. Yo lo que le digo a los diputados, tienen ahorita que quitar, ya no poner tanta ley, sino quitar leyes. Estamos llenas de leyes estúpidas. Y cada diputado quiere hacer más leyes porque cree que es eso. Entonces yo creo que hay que entrar a la política, pero manteniendo los principios que tú tienes, que hay veces que se te olvida. Yo conozco gente que se metió a la política y se ha metido a agarrar lo que pueda, y pensaba como nosotros también. Entonces, si estamos en una democracia, tenemos que entrar a la política. En el buen sentido. ¿Qué es la política? Buscar el bien de la comunidad,
buscar el bien de la ciudad, el bien común, no enriquecer. Entonces tenemos que entrar con eso. ¿Por qué Estados Unidos ha tenido éxito? Voy a decir algo muy cínico, porque la mayoría de los que entran en política son gente que tiene dinero. Y que muchos de ellos quieren hacer el bien. A un Trump. Trump no creo que vaya a robar. Va a decir babosadas, sí. Conviene, no nos conviene que nos entre. Y el problema no es Trump, es todos los americanos que lo están apoyando. Porque creemos que los son tontos somos nosotros. No, en Estados Unidos también. Pero hay muchas circunstancias que hicieron que Estados Unidos, con la libertad que dio, fuera para arriba. Entonces, yo creo que sí hay que entrar en la política. Pero no tan solo con los conocimientos, sino con tus valores bien puestecitos. Porque si no, te vas como velero. No, gracias por la conferencia y le felicito. Bueno, yo quería hacer más que una pregunta, un pequeño comentario. Es que ya es la segunda conferencia a la que vengo que trata sobre la distribución de la renta. La primera tuvo que ver con el informe Osram, que no vamos a recordar ahora por no perder tiempo, y ahora esta conferencia. Entonces, yo el comentario que quiero hacer es que este tipo de conferencias que van a los resultados de la distribución, ¿no? Me parece en una posición defensiva frente al pensamiento de izquierdas, porque la izquierda siempre va a atacar y te va a criticar al mínimo resquicio que te encuentre, ¿no? Y aquí quizás el gran resquicio que yo veo es la desigualdad, y entonces la izquierda se te va a echar encima en el tema de la desigualdad. Y luego también ha comentado una serie de puntos, bueno, 2 puntos básicamente, el tema de la legislación, que claro, lo que busca es la protección, digamos, del trabajador, ¿eh? Y el otro es en la entrada de capital, que van a decir, bueno, nos van a explotar, esto tan, nos van a bajar los salarios, el beneficio, tal. Entonces, la gente tiene miedo a la desprotección. En el momento en que se ve que no tiene, digamos, el paternalismo del Estado y la protección del Estado, pues le entra vértigo, le se pone nerviosa y tal, ¿no? Entonces, por ahí va a venir una gran crítica. Es decir, lo que he comentado, ¿no? Que el analizar los resultados, que está bien el hacerlo y es necesario, pero da lugar a una cierta posición defensiva, es lo que yo pienso. Yo creo que hay otra posición que resulta más cómoda desde el punto de vista de la argumentación y de poder, si es posible, contraatacar. Tampoco no digo que se ataque, sino simplemente que uno defienda su posición, por lo menos, y con argumentos, que es el tema del origen de la renta. Y en el tema del origen de la renta, yo a la situación actual le veo 2 fallos. Uno, vamos, esto repasando la teoría económica más elemental. Uno que dice que a cada factor, tanto al trabajo como al capital, hay que pagarle de acuerdo con la productividad, precios por productividad. Entonces, los precios sí que es verdad que se analizan mucho, pero alguien me diga los estudios de productividad que se hacen. Creo que se hacen muy pocos. Y sobre todo no se relaciona el precio multiplicando por la productividad, sino que los políticos lo que suelen decir es, bueno, sí, esto de los salarios, bueno, tendrá que tener alguna relación con la productividad. No, mire, tiene que multiplicar, tiene que saber las 2 cosas, los precios y las productividades. Y si yo ahora fuera al Ministerio de Economía y le preguntara a un funcionario, porque quiero invertir, y le pregunto, oiga, dígame los 10 sectores o los 50 sectores más productivos de la economía española, seguramente es que ni se los sabría. Y los tenía que tener en la pared todos bien apuntados. Eso por una parte. Y luego está el tema, perdona, que ya son 2 minutos nada más, que lo voy a hacer rápido, el tema de lo que yo entiendo por excedente. Y le voy a poner el ejemplo que creo que lo voy a contar en 1 minuto, que es el tema del corredor de maratón. El corredor de maratón, el griego que corrió el maratón y al final creo que falleció. El corredor de maratón, vamos a decir que corrió 48 kilómetros y llegó a la última hora corriendo 2 kilómetros por hora. Entonces, esa es la productividad que le cuentan al trabajador o, en este caso del ejemplo, al corredor. Dice, bueno, como usted ha estado 8 horas corriendo por 2 kilómetros por hora, que es su productividad, usted ha corrido 16 kilómetros. Oiga, no, diría el otro, oiga, mire que yo he corrido 48 kilómetros. Es decir, ya le han empezado reduciendo lo que él ha producido por 3. En el ejemplo que estoy poniendo, que no son 48, debe ser algo menos, pero bueno.
Y luego viene la segunda parte, viene el personaje benefactor que te quiere salvar la vida, te quiere hacer feliz porque tú no sabes lo que es la felicidad, pero él sí que lo sabe. Y entonces va y te pule, de esos 16 kilómetros, te lo pule a la mitad y te deja en 8. Y ahora con esto ya te voy a salvar la vida y te voy a hacer feliz. O sea, hemos pasado de 48 que podía producir, he pasado a 8. Eso es decir, la explicación del excedente cuya desaparición, es decir, alguien se ha comido mi queso, si yo he producido, es el título de un libro que no sé de qué va, pero Sí, no sé ¿quién si se tiene llevó mi relación queso? con esto. Chiquito. Bueno, vale, pues es decir, yo he producido 48 y al final me lo han dejado en 8. ¿Quién se ha comido mi queso? O sea, es una pregunta. Es decir, le veo dos fallos al sistema, el tema de la productividad que no se tiene en cuenta y el tema del excedente que no se explica dónde va ese dinero. Entonces, si quiere hacer algún comentario sobre Con mucho gusto. 3 cuestiones. La posición defensiva, el tema este de la productividad y el excedente. Y tercero, que claro, el tema de la distribución de la renta a mí me parece un tema fundamental históricamente, en la actualidad y seguramente en el futuro, que tiene que ser tratado con seriedad. Pero en general, en todos sus aspectos, no solamente la parte final, sino todo. Bien, mire, rápidamente. La parte de lo defensivo. Es cierto lo que usted dice, porque es más, mire, es como un pintor. Si a usted un pintor le dice, invéntate una cara y píntala, le inventa y hace una bonita pintura. Él inventó esa cara. Pero usted le dice, píntame a mí, se lo mete en bronca porque, oye, no me parezco, yo soy más guapo, mira cómo está, me está sacando. Entonces tiene que reflejar la realidad. El socialismo inventa. Es como los santos reyes. Bueno. Sí. Bueno, sí, pero ¿sabe qué hace? Un hermano mío que está en los medios de comunicación me dice, mira, dice, hemos entrevistado a la izquierda y todo, dice, lo que me llama la atención de la gente de izquierda es que miente con seguridad. Sí. Es que en Cuba están los mejores maestros y somos los más aventados en educación. No es cierto. Quienes hemos estado ahí sabemos que no es cierto. Pero bueno. Segundo, que lo más difícil, es muy fácil decir, el agua está buena, decir es H2O. Entonces, explicar implica, es más difícil explicar cómo funciona el mercado que decir que el gobierno va a dar más. Segundo, sobre la distribución del ingreso, la teoría de la productividad, yo le dije, para que haya mejores salarios se tiene que aumentar la productividad. Pero al final, el valor de lo vendido no depende ni de la productividad, depende de la oferta y la demanda. Entonces, usted puede tener mucha productividad y tener un mal sueldo. Y puede tener poca productividad. Por ejemplo, yo a mis alumnos les digo, a ver, ¿quién cree que haya estudiado más? ¿Yo o Luis Miguel, el cantante? Yo creo que yo estudié más que Luis Miguel. Sin embargo, un boxeador, Palao, ¿cómo se llama ese? Pacquiao. Yo les digo, ¿ustedes creen que sea justo que Pacquiao gane en un minuto más que yo en toda mi vida? Es injusto. Le digo a los muchachos, a ver, ¿no creen que es injusto? Y el que me diga que es justo lo repruebo, les digo, ya saben que yo vacilo mucho. Entonces, pero imagínense un tipo que le pega a otro, lo golpea y gana 70 millones de dólares. Yo en mi vida no los voy a ganar, ya ahorita menos, ya que voy a ponerme a ganar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es el mercado. Entonces, ¿cuál es la productividad de Pacquiao? Los golpes que da, o no sé, ¿no? Entonces, todo eso es, la productividad es para explicar lo que no se puede hacer. Pero no basta con que usted tenga productividad si no hay demanda de lo que tiene y si no lo da mejor precio que el otro. Ahora, ¿qué es la productividad? Simplemente es la producción por hora. Ahora, ¿cómo se paga? Los que han visto lo que se llama por la productividad marginal, por lo último que usted produce. Y así es, no es por la productividad total, porque si no quebrarían todas las empresas. ¿Sí? Bueno. Mire, en realidad, en una empresa, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en empresas, tomar decisiones, cada empresario busca pagar lo menos posible.
pero no se puede cuando hay competencia. Ahí me decía ahorita platicando un salario mínimo con uno de los diputados que había sido secretario de Finanzas en su estado. Me dice, mira Luis, yo lo comprendo. Dice, mira, te voy a contar una anécdota. Yo empecé a invitar empresas a que se fueran a ese estado. Hacía promociones y empezaron a llegar empresas. Y me fueron a ver los empresarios y me dijeron, oye, ya párale. ¿Por qué? Cada vez que solicitamos un empleo, vienen menos gente, porque ya hay mucha gente aquí. Y fue un líder sindical y dijo, no, síguele, dice, ahora nos pagan más porque ya hay más gente que venga aquí a crear empleo. Eso es el mercado. Entonces, en Estados Unidos, ¿por qué en Estados Unidos, haciendo a un lado la productividad, un mexicano va a trabajar en el campo y le pagan en una hora, lo que gana muchas veces en una semana en México? Bueno, una de las causas es la demanda que hay de trabajadores. Y otra, que como yo digo, no es lo mismo arar la tierra arriba de un tractor que atrás de un buey. Entonces, el bien de capital multiplica la productividad y hace factible que le den más. Pero ese más también se lo dan, no tan solo por las ganancias que tienen, porque necesitan la mano de obra. Y necesitan mano de obra capacitada. No puede cualquier pelado decir, súbete al tractor. Es un rollo manejar un tractor con rayos láser y todo, que es un rollo. Es como dicen, a ver, tengo un amigo que tiene restaurante. Oye, vienen amigos míos y me dicen, oye, me dice, el otro día viene un amigo y me dice, oye, mete a mi hijo aunque sea de mesero. Yo le dije, oye, papacito, el mesero es lo más importante de nosotros. Yo tuve un hijo que trabajó de mesero. Y íbamos, era chamaco, todavía íbamos por él. Y le decía que te dijeron, no, papá, tengo que estar, no puedo sentarme, los brazos así, y todo eso. Me contaba todos los chismes de los comensales. No, llegó uno y llegaron otras y me invitó una gringuita, pero fíjate que no me pude ir, que no sé, bueno, ya me contaba todo lo que decía de ahí. Pero era un rollo, aprendió mucho y tenía que estar parado muchas horas. Y no cualquiera puede ser mesero. Empezó como garrotero. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque también hay el mito de que hay el ejército de desempleados. Aquí yo estoy seguro que hay muchas empresas que no encuentran al empleado que deben encontrar muchas veces. Y es difícil encontrar al empleado que deben encontrar. Yo recuerdo que una de las empresas de un hermano, una vez llegué y había un tipo borracho tirado en la calle enfrente de una tienda. Digo, ¿quién es ese? Dice, pues trabaja conmigo y y es el que me arregla todo ¿cómo se llama? Los aparadores y no sé qué. Digo, ¿cómo tienes un borracho? Dice, a mí no me vengas con cosas. Digo, a selección de personal. Dice, aquí no puedo hacer selección de personal porque no hay nadie. Y este borracho, ahorita lo voy a mandar a su casa, que se bañe y todo y que me venga a ayudar porque no hay otro. ¿Y por qué le paga? Bien, porque no hay otro. ¿Y por qué deja que se emborrache? Porque no hay otro. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Que la economía, hay que saber cómo se crean la productividad, cómo influye. Pero al final está la competencia, está la oferta y la demanda. Y lo importante, ¿por qué en Estados Unidos hay mejores empleos? Porque hay mucha actividad económica. De México les mandan el boleto de avión, de Canadá les mandan el boleto de avión para que se vayan a trabajar. No hay gente que trabaje. Ya no hay. Y más con los parados. Yo estoy seguro que a pesar de todo aquí, hay empresas que les hace falta gente en España. ¿Por qué? Porque muchos están recibiendo la lana del gobierno y no van. Entonces, lo que te quiero decir es que el empresario siempre te va a pagar lo menos que pueda. Y te va a pagar más cuando haya más inversiones, cuando venga más gente, cuando dejen entrar a la inversionista extranjera, cuando haya bajos impuestos. Mientras que no, el mismo empresario te va a dar, que es el proteccionismo, una miseria. Bien, no sé si haya otra pregunta. La última pregunta. Sí, Luis, yo agradecerte también la conferencia, ha sido muy instructiva. Y la pregunta, bueno, no iba a hacer ninguna pregunta, pero a raíz de tu última intervención, tu última respuesta, pues sí que se me ha ocurrido preguntarte si no crees que sería un poco a nivel de conseguir más adeptos a la causa de reducir el tamaño del Estado y conseguir menos legislación y tal, aprovechando ya que la mayoría sociales, tanto en México como en España, son de izquierdas, entre comillas,
lanzar un discurso un poco más referenciado desde el punto de vista liberal a los empresarios, que como tú bien dices en tu última respuesta, realmente son los primeros que son los que se oponen a la competencia y al libre mercado, más que los funcionarios o el presidente de gobierno, Peña Nieto, Rajoy, quien sea. Entonces, ¿no crees que sería mejor hacer una campaña a nivel de pues Gloria Álvarez, esta gente, personas liberales dentro de las redes sociales y tal, hablar un poco más de esto, de pues Carlos Slim, tal, más que Peña Nieto y tal? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es cierto, mira, el problema es que la gente que tiene a veces la capacidad para luchar por la libre empresa, se mete empresario y gana dinero. Ya no le da tiempo de dedicarse a esto. Gloria, Álvarez y otros más están de tiempo completo. Yo estoy de tiempo completo. Si no, después del negocio, esto no es cuestión de un ratito. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tú dijiste algo muy importante, empezar por los mismos empresarios. Porque a veces no comprenden el sistema que les dio dinero, tienen complejo de culpa, muchos de ellos. Entonces, explicarles, y es lo que hemos dicho y quizás sirva como corolario tu pregunta, que todos, y como empecé, estamos preocupados por la pobreza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir sin demagogia que queremos que haya menos pobres. Y para que haya menos pobres tiene que haber menos impuestos. Para que haya menos pobres tiene que haber garantías a la propiedad. Para que haya menos pobres tenemos que hacer a un lado esos programas sociales que llenen la dignidad de los pobres, dándoles migajas. Tenemos que buscarles que tengan un empleo. Esa es la única forma. Entonces, ese es el discurso que necesitamos. Y se puede. Yo fui candidato. No gané porque en política no se dice perdí. No gané. Pero mi partido tenía el 3%. Yo lo subí casi al 30%. Fue de las... Y digo, te lo voy a decir por qué. Porque yo tuve este discurso. Yo no anduve con cosas. Y creemos que toda la gente es partidaria de la izquierda. No es cierto. La mayor parte de los trabajadores, y esta fue otra encuesta que se hizo, de un muchacho marxista que quiso ver qué opinaban los trabajadores de su patrón. El 80% de los trabajadores decían que estaban agradecidos con su patrón. Lo que pasa es que muchas veces uno domina todo. ¿Quiénes son los líderes obreros? Una minoría de mafiosos que a los primeros que extorsionan son a los trabajadores. Hay que decírselo, tú eres un mafioso. Tú eres un tipo que has vivido. Y esto no quiere decir que se lo digas, que lo digas. Por ejemplo, yo en el Congreso aprendí a convivir con los mafiosos y por un lado, ¿cómo estás, mi hermano? Y el abrazo. Y por otro lado, esta bola de líderes es una bola de ratas. Oye, no, yo no dije los líderes, tú no eres de los ratas, ¿verdad? No, yo no. Ah, entonces, no te molestes, yo no hablé de ti, será de los más ratas. Pero hay que decírselo. O sea, tenemos que ser sagaces para presentar las cosas. Como lo fue este dirigente chino, que no les dijo, ya se fracasó todo eso. ¿Pero qué te parece si decimos esto? ¿Sí? Cuñintao, creo que sí, no me acuerdo quién, ahorita se me va, y lo tengo en el libro. Este que estuvo en el 79 empezó con todo esto, en el 80, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? Tenemos que también saber cómo presentar las cosas. Por ejemplo, sencillitas. Si tú lees este libro, está muy sencillo. Todos le pueden entender, pero bien fundamentado. Ahora, hay gente que le gusta lo complejo. ¡Qué bien habló! ¿Le entendiste? No, pero qué bien habló este cuate, hermano. Entonces, fíjate en el que te digo, que lo cito ahí, dice cosas que no tienen ningún fundamento, o que no tienen que ver. Es que la retribución del capital está creciendo más que el Producto Interno Bruto, y por lo tanto cada vez se va a concentrar más el capital, y cada vez hay una proporción que quitaron el capital de herencias, y la gente dice, pues sí, es cierto. Bueno, ¿y cuál es tu solución? A ver, papacito. Pues aumentar los impuestos. ¿Y en qué parte? En Francia, en donde tú no vienes de China, vienes de Francia, ¿va? ¿Qué pasó cuando aumentaron los impuestos? Ah, bueno, es que no se aplicó esto, es que todavía no se aplica bien. Y si tú ves su libro, dice lo que se ha hecho y dice que está mal, y al final dices, bueno, ¿y cómo lo va a aumentar? ¿Lo va a aumentar como en Marte o como en qué? Pero a la gente le encanta. Entonces, hay gente que se formó con el socialismo, con el marxismo. Vete, estaba yo pensando, fui a casa del libro y la mayor parte de libros todavía son o keynesianos o marxistas, o esto, no hay pocos libros, a ver si lo traen para acá, todavía no hay aquí. Entonces, ¿qué tenemos
que la gente pensante hay que darle otras ideas. Y este creo que es una de las finalidades de institutos como Juan de Mariana, y los que han cambiado el mundo no son las mayorías, son pocas gentes, son grupos pequeños. Entonces recordemos que una de las gentes que ha cambiado para más mal el mundo fue Hitler, y empezó con grupitos pequeños, y convenció a gentes de estupideces, hay que decirlo, del racismo, y arrastró a todo un país a las guerras, a la muerte, a lo peor que tú puedes hacer. Igual otros gobernantes. Entonces, hay que ir a eso. El libro no lo va a leer la mayoría. Pero además, esa mayoría muchas veces no tiene las mismas ideas que los marxistas. No creas, yo en 40 años que he dado clases, la mayoría de los muchachos son buenos, tienen la mente limpia. Hay 2 o 3. Pero si tú les dices las cosas, ellos mismos entienden. Cierro con una anécdota. Yo quería, cuando estaba de diputado, bajar el déficit, bajar el gasto. Y había una muchacha de un partido de izquierda que había sido casi guerrillera, de las que salían a romper vidrios en la calle, todo. Llegaba un secretario de Estado a nuestra comisión y lo primero que decía, usted debe renunciar, y bueno, ya sabíamos, ahorita le decíamos, se llamaba Miroslava, le decíamos Mirosbrava. Entonces salía cualquiera que llegaba, le decía que renunciara, ¿no? Y entonces, pues su voto era necesario para algunas cosas de bajar el gasto. Entonces un día me voy a su curul, le digo, Miros, porque ahí también es la forma de que, si tú le caes gordo a alguien como diputado, no te hace caso. Si le caes bien y dices 2 más 2 son 5, dices, sí, hombre, son más 5, este es 4, 2 más 2 son 5. Entonces, me senté con ella y le digo, oye, Miros, ¿tú estás en favor del mayor gasto público? Sí. Le digo, mira, te voy a explicar quiénes gastan con el gasto público. ¿Te puedo explicar? Sí, pues era un pleno, y en el pleno pasan a hablar puras babosadas muchos de ellos y tienes que estar platicando si no te aburres. Entonces, le pongo le digo, mira, Miroslava, yo le vendí esta idea. El mayor gasto público se benefician los ricos. ¿Por qué? Por esto. Mira, los empresarios pueden ahorrar, el trabajador no puede, la inflación, si hay gasto público, va a haber inflación. Se acaba bien. Cuando yo hablé de votar, de bajar el gasto, Miroslava, que se baje el gasto. Pero ella era de izquierda, ella creía que vamos a darle más dinero al gobierno. Pues, ¿quiénes se van a beneficiar? Los empresarios, los ricos. Por eso a veces el empresario dice, se bajó el gasto. Por ejemplo, ahorita, en México, se bajó las materias primas. Qué bueno, el petróleo es más barato, va a crecer más las economías. Pero el problema es que están metidos en valores de compañías petroleras, hay problemas. Y para la especulación, que también el capital especulativo no es malo, necesitan este tipo de cambios. Hay mucha especulación, hay gente que sabe cuándo entrarle a la bolsa abajo, cuándo subirla, y va el babotas que compra cuando está caro y vende cuando está barato, que es al revés, ¿no? Pero bueno, todo esto que hace de que sea necesario seguir con esta lucha. No sabemos qué va a pasar, pero creo que entre más gente tenga estas ideas y las difundamos, hay más posibilidades de que se cambie. Tú a lo mejor puedes ser ministro. No se sabe. Yo tuve un alumno, tengo alumnos que han sido ministros, secretarios de Estado y todo. Y este que fue presidente, que fue Felipe Calderón, yo lo hacía enojar mucho. Y era un tente brillante, y su esposa todavía muy brillante. ¿Y qué pasó? Hizo muchos cambios positivos, y otros no los pudo hacer. Y otros los debería de haber hecho. Y otros también, otras personas, han hecho cambios positivos. O sea, terminemos como dijo von Mises, las ideas tienen consecuencias. Y ahorita el mercado de las ideas lo tienen ellos, de mentiras, de babosadas. Pero hay que demostrar que no son. No demos por hecho que la gente piensa como nosotros. Yo les agradezco mucho el haber venido, el haberme escuchado, y ojalá se lleven algunas nuevas ideas. Muchas gracias.